Hola, hola a todas, hola a todos. Continuamos con la temática de producción de subjetividad en este cuarto teórico. Me parece importante volver a explicitar que esta temática de producción de subjetividad la hacemos del marco de esta situación que nos atraviesa, tal como se dijo en el primer teórico, y que también estamos focalizando los aspectos de la subjetividad a partir del enfoque específico de la psicología social. Y, y también que partimos de una pregunta rectora para desplegar los aspectos que hacen a la subjetividad. Esa pregunta rectora, conductora, la planteamos en términos de cómo está hecha, cómo se configura la subjetividad, cómo funciona en primera instancia, y no tanto desde la pregunta que se refiere a lo que es, sino que privilegiamos el valor instrumental. En esta perspectiva donde la psicología social, desde lo que es el ECRO, ese aparato técnico teórico, reflexiona aspectos de la teoría a partir de lo que hace al sentido de nuestras propias prácticas. También fuimos puntualizando los tres ámbitos: el ámbito individual o psicosocial, donde se van instituyendo las primeras marcas subjetivas, y el ámbito grupal, que es el ámbito de apoyo, de soporte de lo individual, y cómo lo grupal se despliega a partir de los significados que van de los significados sociales que van instituyendo las instituciones. Esos significados sociales son creados, producidos dentro de esos grandes sistemas de representaciones, valores, ideales que veíamos a partir de los imaginarios sociales. Esto implica una mutua interrelación entre los tres ámbitos, un juego de continente y contenido, de ser contenidos dentro de el otro ámbito de apoyo. Lo individual es contenido dentro de lo que es el ámbito grupal, y lo grupal recibe las significaciones que transmiten las instituciones. Este juego recíproco de contenido y continente, de ser contenido un ámbito en el otro, para nosotros tiene múltiples resonancias. Contener lo connotamos en relación a sostener, a apoyar procesos, a acompañar. Y hoy quería o quiero puntualizar un aspecto que hace al modo en que funciona la subjetividad en términos de cómo se realizan los apoyos, y lo que hace al pasaje nuestro en nuestra propia experiencia por estos ámbitos, por estos tres ámbitos. Y ese aspecto que hoy quiero señalar da cuenta de lo que es la dimensión del apuntalamiento. Apuntalamiento es un concepto que tiene un largo linaje, una larga historia dentro de lo que es lo psicosocial. Este concepto ya aparece alrededor de 1905 y lo acuña Sigmund Freud, y después fue reelaborado
ya en el campo de lo grupal y de las instituciones por un psicoanalista, un psicoanalista francés que se llamaba René Caes. El concepto de apuntalamiento da cuenta de la acción de sostener y en última instancia de contener. El concepto de apuntalamiento implica la acción de sostener algo que inicialmente está en una situación de fragilidad y que necesita ser apoyado, que necesita ser sostenido por un otro, o podemos decir por un objeto. Ese objeto es el que va a realizar la acción de sostener, porque la noción de apuntalamiento no da cuenta tanto de un estado o de algo fijo, sino de una acción, de un movimiento. Es aquello que sostiene, podemos decir, levantando lo que hace al nivel de lo biológico, de las necesidades básicas, al lugar de las inscripciones de los contenidos sociales. Podemos ejemplificar esta acción de sostener levantando, lo que implica el apuntalamiento, mediante la imagen de la estaca o de lo que hace a algo que sostiene, como por ejemplo una caña que puede sostener una planta de tomates, o una estaca que sostiene el crecimiento de un árbol para mantener la posición vertical. Este sostenimiento, este acompañamiento da cuenta, por un lado, de la fragilidad de lo sostenido, que necesita ser de alguna manera apuntalado por otro objeto, y da cuenta también de la provisionalidad. Una vez que la planta está firme, el tutor, la caña o el objeto apuntalante se retira. Nosotros, si vamos viendo en tanto sujetos individuales, los grupos y también las instituciones, necesitan ser apuntaladas, necesitan ser sostenidas a partir de la acción de un objeto que acompaña, que sostiene y que brinda el marco de seguridad que necesita todo momento inicial, que está de alguna manera del lado de los aspectos que hacen a la fragilidad. Nuestra propia experiencia es una experiencia que surge de la fragilidad, que surge de la vivencia de desamparo, y necesitamos ser sostenidos. Pero esa acción de sostener implica también la necesidad de acompañar procesos en lo personal, de maduración, de desarrollo, procesos de configuración de la propia historia de un grupo y también de las instituciones. Siempre el recorrido vital necesita este acompañamiento, este sostenimiento, que siempre es múltiple, porque si bien cada uno de nosotros fue sostenido en el marco del triángulo básico del grupo de crianza,
también el grupo de crianza, sus representantes, aquellos que nos sostuvieron en nuestros momentos de fragilidad iniciales, de crecimiento, también fueron sostenidos por otros grupos y también fueron sostenidos por las significaciones sociales que proveen los imaginarios, porque los afincó en su papel, o sea, en su rol. Cumplieron un rol a su manera, pero que ya estaba prescripto a partir de esos contenidos que proveen los imaginarios. En este sentido, ese apuntalamiento es múltiple y también, en ese sentido, todo apuntalamiento, como decía, es provisorio. ¿Por qué? Esto se deriva o lo podemos visualizar en aquellos aspectos que hacen al ejercicio de lo que es la práctica desde la psicología social. Desde la psicología social sostenemos, acompañamos, generamos las condiciones de apuntalamiento, pero promoviendo la autonomía progresiva de los aspectos que están relacionados con los procesos. Promovemos el protagonismo de un otro. En este sentido, está dada la característica de lo que hace a la provisionalidad del hacer desde la psicología social. Acompañar es poder sostener en determinados momentos, y esos momentos siempre tienen que ver con desarrollos que implican la dialéctica, donde se juega lo conocido, los marcos de seguridades que nosotros tenemos y la apropiación de un aspecto inédito que tiene que ver con lo nuevo. Ahí donde se da la frontera entre lo nuevo y lo viejo, entre el marco de seguridad y los aspectos que hay que proyectar en términos de poder apropiarnos de escenarios nuevos, de aspectos instrumentales que hacen a nuestro aprendizaje, implica la noción de la emergencia de algo inédito, de algo que rompe lo que ya estaba normalizado y que nos brindaba el piso de seguridades que es necesaria para la vida de todo sujeto, de todo grupo y de toda institución. Esa dialéctica entre lo nuevo y lo viejo, el momento instituyente de lo nuevo, al producir determinadas rupturas en términos de que se inscribe una novedad todavía no familiarizada, implica esta noción de crisis. La crisis da cuenta de este escenario que muchas veces vacila en esta dialéctica de lo nuevo y lo viejo. Fundamentalmente ahí, en ese segmento de crisis, en esos momentos de cambios, es donde cobra relevancia aquel aspecto estructurante de la subjetividad, y que es la noción de apuntalamiento. Y ahí es donde habría que pensar también, o hay que pensar, hay que reflexionar sobre los aspectos más instrumentales de esta noción de apuntalamiento. Desde la psicología social, podemos decir desde el ECRO, hay como tres aspectos que podemos puntualizar para poder plantear la dimensión instrumental de algunos aspectos teóricos
como son la subjetividad y como es el apuntalamiento. Y estos tres aspectos tienen que ver con la posibilidad de pensar los escenarios actuales, o sea, la necesidad de trazar planos sobre estos escenarios que hacen al momento actual y al lugar donde nosotros vivimos con otros. En este sentido es importante lo que decía en relación a, bueno, a este momento. El segundo punto lo podríamos plantear como la necesidad de formular y reformular aquellos aspectos que surgen como tramas en nuestras prácticas, en nuestra dimensión vincular, y que tiene que ver con empezar a volver a plantear los problemas en los escenarios actuales, tal como se manifiestan. El esfuerzo de empezar a argumentar problemas que den cuenta de esa trama donde estamos incluidos nosotros como sujetos, están los grupos y las instituciones, y donde se va configurando la subjetividad. Y el tercer punto es la necesidad de crear conceptos, que puedan ser herramientas singulares para producir nuevas maneras de puntualizar teóricamente nuestras propias prácticas. O sea, hacer planos, plantear problemas y crear conceptos, podemos decir, hacen a poder ubicarnos en lo que son nuestros esquemas conceptuales, referenciales, en nuestro ECRO, para poder visualizar la dimensión de la subjetividad en estos escenarios vigentes. El concepto de apuntalamiento, decía, es un concepto que ordena, es un concepto que genera la dimensión de la contención, del acompañamiento, y que nos muestra también esta dimensión de lo que es, por un lado, nuestra situación donde reconocemos que no estamos completos y siempre necesitamos de un otro, esa dimensión de la fragilidad inicial, pero que después se va desplegando, se va desplazando en lo que John Rivière llama los destinos de la necesidad de ser sostenidos siempre desde un otro. Y por otro lado, los aspectos que hacen a poder ver de qué manera sostenemos, acompañamos y apuntalamos. La dimensión de la subjetividad establece una relación que tiene que ver en principio con dos lugares, con múltiples significaciones, y que da cuenta de los aspectos de lo que podemos llamar la asimetría en lo que hace al apuntalamiento. El ejemplo clásico y fundante es la relación que originariamente tenemos con ese otro que llamamos madre, o quien cumple esa función, y que es una función asimétrica, pero también de relaciones recíprocas. Asimétricas porque la fragilidad, el desvalimiento
inicial que tenemos como seres humanos. No nacemos completos, sino que necesitamos ser modelados a partir de esas marcas fundantes, mediante esa acción primera de satisfacción de las necesidades básicas. Pero esa acción de sostener de manera fundante implica esa asimetría donde somos, yo diría, decodificados en algunos aspectos por ese otro que nos entrega al juego de las significaciones que van generando esas marcas subjetivas a partir de lo que es el cuidado, que implica la construcción de nuestro cuerpo significante, del cuerpo erógeno, del cuerpo sensible, que nos liga a la experiencia inmediata, nos liga al sabor del mundo, nos liga al proceso de constitución de la subjetividad. El proceso de constitución de la subjetividad no hace a las elaboraciones racionales de un sujeto, sino al modo en que el sabor del mundo nos va configurando a partir del baño sonoro, de la caricia, a partir de la inscripción de aquellos aspectos que, entrando, podemos decir, por el emporio de los 5 sentidos, va configurando procesos de significaciones, procesos que hacen a nuestra capacidad de establecer la dimensión de comprensión cognitiva, de comprender el mundo, pero primordialmente es un sostén asimétrico desde un otro y que nos introduce en ese mundo del sentido, de los sentidos que ya están de alguna manera dispuestos para esa acción primera de contener asimétricamente desde el repertorio de los significados que hacen a la acción creadora e instituyente de los imaginarios sociales. Es en este punto donde podemos decir la realidad social es una realidad construida. Tal como ustedes en el grupo de segundo compartieron a partir de una de las resonancias de la temática ese video que es fuerte, que es didáctico y que se llama La construcción social de la realidad, y que me lo envió Valeria, la coordinadora del otro grupo operativo, precisamente para poder también visualizar esta resonancia cuando decimos somos incluidos en el juego de vivir con otros, de ser introducidos en la subjetividad humana. Lo hacemos a partir de una realidad social construida. La realidad, como bien señalaba el video, hay objetos, están ahí, pero lo social implica la intermediación de aquello que hace a la cobertura del sentido. Cuando salimos, decía, en relación a los imaginarios, no hay la posibilidad de comprender racionalmente lo que es
el entorno, lo que es la propia experiencia, lo que es la conformación y los mecanismos que se ponen en juego en relación a lo social, sino que lo primero que encontramos es una envoltura, yo diría una envoltura aperitiva del sentido ya construido, y que lógicamente está construido, pero que en el juego de lo instituido y de lo instituyente permanentemente se va construyendo. Decir que la realidad social es una realidad construida implica que estamos ante los objetos, pero los objetos ya tienen esa envoltura del sentido asignado. Esta pantalla es un objeto, pero este objeto de pronto, en algún momento, es algo intermediario entre lo que hace a la posibilidad, por ejemplo, de conectarme con mis afectos, de conectarme con un otro. Cuando eso pasa, el objeto, podemos decir, pierde ese valor de mera cosa que está en el mundo, como una cosa más que forma el inventario de la experiencia, y se transforma en pasaje de mi mundo interno al mundo externo. No está ni adentro ni afuera. Se va generando una suerte de espacio intermedio que no es ni el adentro ni el afuera. Lo que desde el marco de la teoría de los objetos, como lo vimos el año pasado con relación a Melanie Klein, llamamos un espacio transicional. Un espacio que tiene que ver no con la pantalla, en este caso como objeto, sino como representación, donde hay una cuantía del afecto que moviliza los sentimientos que van invistiendo las cosas. Hay como una inscripción del sentimiento propio en el interior de las cosas. De pronto hay algo que está construido y que no es ni exclusivamente del afuera ni es exclusivamente del adentro. Nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo está funcionando esta dimensión del adentro y del afuera? Eso que estamos llamando ese espacio transicional. Y este es otro aspecto que hace a la dimensión del apuntalamiento. Apuntalar es también poder generar ese espacio transicional, donde en última instancia vivimos con otros, construyendo nuestra propia experiencia y siendo el lugar donde se va inscribiendo la subjetividad y donde nos vamos posicionando. Nuestra posición subjetiva tiene que ver con este despliegue en el espacio transicional, en ese espacio de interjuego entre el adentro y el afuera. Apuntalar no quiere decir
cerrar, no quiere decir taponar las marcas subjetivas, taponar al otro con los objetos de mi propio saber, o de mi propio supuesto saber, o de mi propio ideal, o de mi propia fantasía, sino es generar un espacio intermedio, un espacio habitable que no haga cuerpo y no se fusione con un otro que es alguien que en el proceso de apuntalar tengo que acompañar. Esto hace a pensar el espacio transicional y el espacio de lo que tiene que ver con el apuntalamiento como un espacio intermedio, un espacio de entreapertura que genera las condiciones para habitar nuestra experiencia, para ir construyendo las modalidades de asumir nuestros papeles y de vincularnos, de generar lo que hace a esa experiencia de estar con otros entregados a un proyecto, a el trabajo sobre un ideal. Ese espacio habitable es lo que me permite ese crecimiento, esa movilidad, esa continuidad genética, o sea, de génesis, esa continuidad de lo que hace a mi recorrido en términos de cómo me voy posicionando subjetivamente. Esto es importante, la noción de posicionamiento subjetivo, porque no alude a algo esencial, a algo fijo, a algo, ¿no? La esencia da cuenta de aquello que es de una manera y no de otra, lo que hace que una cosa sea. Y el posicionamiento subjetivo no tiene que ver con la esencia, con algo esencial, con algo fijo. Tiene que ver con esta dimensión situada donde, con el auxilio apuntalante de un otro, de un grupo, con lo que ofrece las instituciones en términos de afiliación, de pertenencia, voy construyendo mi propia experiencia. Hay una dimensión fáctica, práctica, de recorrido propio. Entonces ese espacio implica no el cierre, ni tampoco, por el otro lado, la apertura hacia un espacio que, por no tener límites, por no ser un continente, me entrega a una situación de desamparo, de no tener la posibilidad de orientarme. Necesito algo que me sostenga en ese espacio intermedio con un otro, algo fijo. De la misma manera que cuando voy al campo, a un lugar donde no tengo ningún tipo de referencias, la única referencia que puedo encontrar es aquello entre todo lo que cambia, entre la extensión ilimitada, es aquello que aún moviéndose implica un punto de referencia. Ese punto de referencia es el oriente, es el lugar donde sale el sol y a mí me puede orientar. El espacio abierto de pronto se me configura como un espacio habitable, o sea, como un continente, algo que contiene. Entonces, cuando hablamos
por ejemplo, de distancia o cercanía óptima, estamos diciendo, bueno, nuestro espacio es un espacio que no tiene que cerrarse en la fusión con un otro, que me responda siempre con un saber acabado, sino un otro que me brinde la seguridad de un punto, que me oriente y que me pueda sostener en ese acto de brindarme esa seguridad. Este aspecto de sostener, que siempre es provisorio, decía, implica la necesidad también de reconocer que el apuntalamiento, si se da en esta situación donde hay necesidad de acompañar y sostener, implica también poder conectarse con el propio lugar de lo que llamaba la fragilidad, porque la fragilidad es lo que nos pone en relación a que no somos totales, no tenemos todas las respuestas, no tenemos podemos decir, la autosuficiencia cerrada que nos convertiría en algo completo y clausurado sobre nosotros mismos, sino que aún ubicándonos en el lugar, si pensamos en la dimensión del apuntalamiento, de aquel que apuntala, quien apuntala, también apuntala desde este lugar múltiple de su propio apuntalamiento, donde, entre otros aspectos, está esta dimensión de la fragilidad que lo conecta con un otro. La fragilidad implica la dimensión de ser contingentes. ¿Qué quiere decir ser contingentes? Quiere decir lo contrario de lo que es el concepto de necesidad, de autosuficiencia y de círculo cerrado sobre uno mismo. O sea, ser contingente quiere decir estamos modelados en una marca de origen, y esa marca de origen hace que esas marcas subjetivas, que seamos posibilidad. No somos necesarios en el sentido de que no podemos dar cuenta de el hecho bruto de existir, y no podemos dar cuenta de aquello que está instalado en el origen, lo que tiene que ver con lo impensable, lo que no se puede poner en palabras, lo que no tiene destino de palabra y que necesita de ciertos desplazamientos para poder ser desplegado, elaborado, aclarado. Eso implica entonces la noción de conectarse con nuestra propia fragilidad, descubrir o conectarse con esta dimensión de lo contingente, de aquello que genera la empatía. La empatía es o podemos pensarla, ¿no? Como vibrar con un otro, estar en una misma cuerda que vibra. Es el corazón que late al pulso de otro corazón. El corazón, en términos metafóricos, ha sido como el tópico, el lugar de los sentimientos, pero también el corazón es un músculo que trabaja. Y desde la materialidad de ese músculo que trabaja también hay un ritmo vital que nos pone en sintonía con un otro. Eso es la empatía, y la empatía se logra cuando conectamos con aspectos de nuestra propia subjetividad para poder vibrar al pulso de otro corazón.
es acá donde se da la acción del apuntalamiento, que como decía, es mutuo, implica dos lugares asimétricos, porque un lugar sostiene a un otro que el otro puede ser también un grupo, el otro puede ser también una institución. A ese otro que está en esta situación que necesita de la dimensión de ser sostenido, acompañado y de ser cuidado en términos de ser significado y de generar la posibilidad de producir sus propias significaciones. Hablaba del campo y de la necesidad de referenciar, de construir una orientación, de construir un espacio habitable, ese espacio que no está ni adentro ni afuera, sino que hace a ese nivel de las representaciones, de la posibilidad de inscribir la dimensión del afecto en el interior de las cosas y del entorno. Si pensamos en, para ejemplificar tal vez esta dimensión de cómo apuntalar implica sostener desde este lugar de contingencia, desde este lugar donde yo me conecto también con mis propias necesidades. Podemos pensar que cuando salimos al campo, imaginemos que vamos con alguien, llevamos una soga y de pronto ese alguien se cae en un pozo. Yo puedo bajar o tirar la soga para que suba. Y en ese acto lo puedo significar como que lo rescato, lo subo, o puedo poner el acento en el hecho de que yo, desde ese lugar del apuntalamiento, del que sostiene, tiro la soga. Pero quien sube es ese otro o esa otra que está en el pozo, que se cayó. Y esto es distinto. Pensar que yo lo saco o pensar que es el otro, la otra, quien sube. De acuerdo a la transferencia de los acentos, voy a significar de una manera u otra esta acción del apuntalamiento. Entonces, el apuntalamiento se da ahí en el lugar de todo proceso donde hay cambio, la necesidad de sostener, de acompañar y de producir significados que el otro va a trabajar y que va a significar. El saber lo tiene el otro. Lo que yo puedo saber, en este caso, como un operador en psicología social o un operador que trabaja en el campo comunitario, es cómo construir herramientas que favorezcan el acompañamiento. Siempre, quien sabe es el grupo. Yo no sé nada en primera instancia, ni de las necesidades, ni de la dimensión del deseo, que es como ese motorcito que va invistiendo, que va generando la investidura de los sentimientos humanos en las acciones, en las cosas y en los proyectos. Esta dimensión de acompañar, de sostener, que es necesaria en relación a ir apoyando lo que hace a los distintos momentos que vamos
configurando en nuestro modo de sentir, de ser afectado por la realidad y de significarla, o sea, nuestra propia subjetividad en los pasajes de un lugar a otro subjetivo, da cuenta entonces de esta necesidad de empatía y de coparticipación mutua entre los dos lugares, y fundamentalmente el lugar del saber, el protagonismo de realizar la experiencia, siempre lo tiene el otro, fundamentalmente porque es quien sabe, porque es quien de alguna manera elabora el acontecimiento, de poder elucidar, aclarar aspectos que tienen que ver con la propia vivencia, con la propia realidad de construir ese hecho de hacer algo, de realizar una tarea dentro de un grupo, que puede ser en el campo comunitario, en un club, en una institución de la sociedad civil, en una institución estatal. En esos lugares, en los grupos, en las instituciones y en el enlace, en el ensamblaje necesario en virtud de la dimensión de la subjetividad, de lo que hace a la dimensión del pacto intersubjetivo que la otra vez mencionaba, en ese aspecto siempre se va dando esta necesidad de ir apuntalando, de ir acompañando, pero desde un lugar que sea la posibilidad de producir protagonismo, y siempre sabiendo que construimos un espacio donde se va dando este juego de las representaciones y de la construcción social de la realidad. Entonces, para ir cerrando este aspecto del apuntalamiento, mencionaba que el apuntalamiento implica una dimensión fundante que hace a la dimensión de la fragilidad, a la vivencia del desamparo. A esto, la vivencia de desamparo puede producir eso que Freud llama la angustia de desamparo, que da cuenta de los aspectos existenciales. No es lo mismo estar solo que ser único. Una cosa es la vivencia de soledad, pero otra cosa es ese aspecto que implica la posibilidad de encontrarnos con la propia vivencia, que no tiene la posibilidad de, yo diría, de entrar en la economía sonora de una definición prematura. Querer decir que es ser único, querer nombrar la propia realidad, siempre es prematuro, porque siempre hay aspectos que tienen que ver con la riqueza de lo que implica, bueno, ser único, ¿no? Esa realidad singular del sujeto singular, como decía en uno de los teóricos, ¿no? La singularidad que hace que
yo sea como una suerte de jeroglífico sensible en el campo semántico, o sea, como un emoji, un emoticón que no tiene posibilidades de establecer asociaciones con la posibilidad de ser definido. Por supuesto que hay definiciones de lo que puede ser el ser único, el ser uno mismo, el self, el sí mismo, pero son definiciones que no agotan esa realidad del desamparo, esa vivencia que se puede actualizar eh, ante situaciones, como mencionaba hoy, de crisis. Cuando mencioné la fragilidad, la mencioné en la dirección en que nos pone en contacto precisamente con aquello que es lo más íntimo. Si pensamos en que somos únicos, yo diría que es más íntimo que nuestra propia intimidad y que tiene que ver con algo que está en lo fundante, en el origen. Y la fragilidad es lo que nos conecta con esa dimensión, como hoy decía, de la contingencia, porque tuvimos que ser sostenidos de manera múltiple, no solo en el grupo de crianza, sino también por todos aquellos que fuimos y conociendo y que nos fueron de alguna manera marcando, porque muchas veces es en un espacio donde eventualmente estamos y hay alguien que nos dice algo, nos dona un sentido, que nos marca hacia adelante. Y eso implica, bueno, el hecho de tener que, de visualizar que nuestra realidad es la realidad eh, de la dimensión de vivir con un otro que nos tiene que sostener mientras vamos construyendo las herramientas que hacen a nuestro propio protagonismo, a nuestra propia autonomía. Entonces, si pensamos la situación de desamparo, de espacio abierto, y si pensamos la dimensión de esa fragilidad que se nos actualiza, yo diría que la acción de apuntalar, la acción de acompañar, la acción de sostener, la acción de proveer un significado que enlace con la ilusión que se proyecta hacia adelante, implica tomar estos dos términos: el lugar de desamparo, donde necesitamos un apoyo, un apuntalamiento, y la conexión con esa dimensión de lo frágil que hace que nosotros podamos empatizar para poder acompañar, sostener y contribuir en la construcción de significados que hagan a un sentido. Estos dos elementos, desamparo y fragilidad, podemos decir que dan cuenta de, o son elementos que nos hacen reflexionar sobre la dimensión del apuntalamiento. Entonces, metaforizando, o sea, haciendo un desplazamiento retórico, puedo decir, la vivencia de desamparo es algo compacto, como si fuese un nudo de hierro, algo que nos ubica en un lugar donde estamos de alguna manera con un nudo de hierro que hace a la dimensión de nuestro universo pasional.
Estar desamparado es una sensación que tiene que ver con sentirse como atado en un nudo de hierro, podemos pensar. Y por el otro lado, la fragilidad. Entonces, si pensamos en lo frágil, podemos pensar también en un cristal, ¿no? Un cristal es algo, uno de los elementos emblemas de la fragilidad. Y entonces yo diría que la acción de acompañar puede llegar a sintetizarse como poder entregarnos a la acción de desatar con dedos de cristal nudos de hierros. Esto, en términos de la experiencia, es imposible. Lo sabemos, aunque nadie haya intentado desatar con dedos de cristal nudos de hierros, pero no tenemos la duda de que es imposible, lo cual no quiere decir que permanentemente no se instale la necesidad de desatar nudos que hacen a la conflictividad, que hacen a la sensación de no tener continente, de no estar contenidos, y que hace al trabajo, por ejemplo, de las instituciones que permanentemente producen un malestar sobrante y que impactan los sujetos. Esta acción de desatar los nudos es posible porque no lo desatamos, no los desata un operador, un equipo de trabajo, sino que lo termina de desatar el otro, tal cual como planteaba en esa relación entre quien tira una cuerda y quien sube. Es en ese aspecto como debiéramos plantear la dimensión instrumental del apuntalamiento, de acompañar, de sostener, generando un espacio habitable y de poder establecer dentro de ese soporte que uno puede brindar en términos de acompañar, va estableciendo las condiciones de establecer una tarea que facilite a lo que está direccionada toda tarea desde la práctica de la psicología social, y que es promover el protagonismo y apuntalar las subjetividades instituidas. Bueno, hasta acá. Entonces, con este cuarto teórico quise como plantear la dimensión del apuntalamiento, de sostener, acompañar, como un lugar que hace a pensar que la subjetividad dentro de los tres ámbitos está mutuamente apuntalada siempre por un otro, el sujeto en el grupo en la institución y la institución en los imaginarios sociales, y que también esa dimensión que estructura la subjetividad nos puede proveer la posibilidad de construir herramientas, de construir dispositivos. Un dispositivo lo podemos pensar como una herramienta singular que produce piezas en series, como un torno. Ese término dispositivo lo vamos a desarrollar en próximos teóricos, que es un concepto operativo y rico en términos de lo que podemos pensar
en relación a lo que podemos llamar la caja de herramientas. Bueno, este cuarto teórico fue el último de esta primera parte introductoria en relación a la temática de producción de subjetividad. Lo fue planteado desde el lugar de la psicología social, desde un enfoque pertinente a la psicología social, de manera introductoria, y como implica todo aspecto introductorio, lógicamente que son como pequeñas piedras en un camino que señalan, que quieren orientar para poder seguir trabajando aspectos que hacen a esta dimensión de la subjetividad. Para cerrar, quiero recalcar que esta introducción a la producción de subjetividad la hicimos dentro de este marco que implica la pandemia y la situación de cuarentena, lo cual nos fuerza a pensar la dimensión de la subjetividad en los escenarios actuales. Y en virtud de eso vamos a implementar 3 teóricos más. Yo voy a apelar a la tolerancia de ustedes para ir puntualizando aspectos que tienen que ver con la subjetividad en los escenarios actuales, la subjetividad migrante en los escenarios actuales, para trabajar aspectos que tienen que ver con el poder y las nuevas tecnologías productoras de subjetividad, instituyentes y destituyentes de subjetividad, y para trabajar cuestiones que tienen que ver con las lógicas de las diversidades, y dentro de las lógicas de las diversidades la dimensión actual de género, y lo que hace y para trabajar también aspectos o puntualizar aspectos que tienen que ver con la identidad migrante en términos de los escenarios actuales. Bueno, esto lo vamos a puntualizar sintéticamente en estos próximos 3 teóricos complementarios a esta serie de teóricos introductorios. Para terminar, voy a sugerir, no es obligatorio, una lectura. Toda lectura siempre es una posibilidad de felicidad, y la felicidad no es obligatoria. Uno la descubre, puede trabajar para descubrirla. Yo me encontré con un texto que se llama Sopa de Wuhan. Wuhan es la ciudad china, como ustedes saben, supongo, o por lo menos están informados e informadas. Es la ciudad china donde se supone, se dice, que se originó o se puso en circulación el virus que generó esta situación de pandemia. Y este texto que me produce porque lo estoy leyendo, me produce la felicidad de encontrarme con
artículos que están algunos escritos por referentes que de alguna manera yo algunos los admiro y otros constituyen parte de mi recorrido en el mundo interno, en esto de poder pensar aspectos de lo social y de la subjetividad. Autores como Giorgio Agamben, como Slavoj Zizek, como Judith Butler, que lo vamos a tomar para pensar o vamos a apoyarnos en sus puntuaciones teóricas para reflexionar sobre aspectos de género. Autores como Byung-Chul Han, el coreano autor del libro En el enjambre, que ya lo recomendé. Bueno, están estos autores y otros. Sopa de Wuhan es un libro que está compuesto de diversos artículos que trata sobre el mundo, lo social, en estos tiempos de pandemia. Y yo lo conocí gracias a la sugerencia generosa de Gladys Corral. Lo cual me genera gratitud haber conocido este texto que estoy disfrutando. Lo quiero disfrutar con ustedes. Les digo dónde lo pueden encontrar. Lo pueden encontrar en esa suerte de formato que fue constituyendo nuestra biblioteca en estos teóricos, y que es el formato PDF. Ustedes pueden poner Google, en el buscador de Google, Sopa de Wuhan PDF. Deletreo el nombre de la ciudad, Wuhan, W-U-H-A-N, y pueden cliquear donde dice Sopa de Wuhan ASPO PDF dialéctica. Ahí cliquean y tienen a disponibilidad el libro. Pueden ustedes hacer su propia elección leyendo los artículos que de alguna manera les llamen la atención desde el título. Ustedes verán. Es una sugerencia que comparto con ustedes para acompañar este teórico y poder pensar en algunos aspectos que tienen que ver con este imaginario social que todos estamos atravesando, pero que también todos estamos colectivamente instituyendo. Bueno, nos vemos en el próximo teórico y anteriormente en el grupo operativo. Y todos aquellos aspectos que surjan como preguntas, otras apreciaciones, otras reflexiones, van a ser tomados para incluirlos en el próximo teórico. Bueno, chao.